Y hablando de complejidades, tenemos que hablar de este país inmenso. Porque la Ciudad de México es grande, pero no es más grande, tristemente, que esta inmensa nación. México, ra. El domingo tuviste elecciones, tenemos que hablar al respecto. Digo, más allá de las elecciones al Poder Judicial, había elecciones locales en Durango y en Veracruz. Fíjate. Parece que a nadie le importa, pero sí, a los veracruzanos y a los duranguenses. Ahí está. Tenían que elegir municipios, alcaldías. Y era una elección rara porque pues eran únicamente 2 estados, únicamente el nivel más bajo de gobierno. Pero era como irle midiendo la temperatura a la nueva dirigencia nacional de Morena. Y amigos, les fue mal. ¿Y qué creen? Les fue mal. Hubo retroceso en las alcaldías que tenían. O sea, el proceso anterior les ha ido mucho mejor. El gran triunfo que buscaban era hacerse de Boca del Río en Veracruz. Porque pues es la cuna de los yunes. Claro. O sea, era como de ya, se la vamos a arrebatar de una vez por todas. No pasó. Aparte, pues Morena muy instalada en esta conversación con personalidades veracruzanas muy complejas que han decidido atraer a sus propias filas, ¿no? Y no solamente no ganó, sino que su candidato se fue al 3er lugar. Gana en Veracruz 71 municipios, más 41 que ganan sus aliados, pero pierde municipios importantes como Boca del Río y Poza Rica. Y en Durango gana una ciudad importante que es Gómez Palacio, más 14 municipios más, pero pierde la capital. Y aquí el dato importante es que Movimiento Ciudadano en Veracruz triplica sus alcaldías y en Durango las duplica. Ahí está. Entonces se instala como segunda fuerza y Movimiento Ciudadano le arrebata alcaldías tanto al PRI y al PAN como a Morena. Entonces Morena mal y de malas en las municipales. Salieron a decir que todo está bajo control, que esto no es para nada un fracaso, porque primero salió Rocío Nale a decir, no, bueno, de los tropezones uno aprende. Y hoy la presidenta dijo pues, si no tuvimos ningún tropezón. Wow. Es que me está gustando. Es un área de oportunidad. Me están gustando 2 tonos de triunfos pírricos. Ajá. Tengo que confesárselos. Me está gustando el tono de triunfo pírrico de Claudia Sheinbaum, porque lo entiendo. Es su obligación. Esa es la Su obligación es abrazar el triunfo pírrico, ¿no? Pero me está encantando el triunfo pírrico salvaje de Alito Moreno. Güey, Alito. No mames, güey. De pelos. O sea, ese rollo como de ganamos algunos espacios de Durango. ¡Nos la pelas, Morena! ¡Para siempre! ¡Naciste! ¡Eres nuestro perro! Así como de, güey, cálmate un chingo. Solamente ganaste 2 cosas. Güey, o sea, relájate. O sea, ahí respira. referencia noventera, Alito Moreno está a punto de tirarse en bata bajo la lluvia a gritar, ¡yo soy la dueña! Sí, Sí, a 2 pasos. Está a 2 pasos de la dueña. Así como de, güey, es Durango. O sea, es un bastión priista histórico. O sea, sería muy loco si también perdieras Durango, ¿no? Pero salió así como de, estamos de vuelta, esto va a ser más importante que el regreso de Aerosmith en los 90s. Ustedes no saben lo que se les espera. El PRI, los espíritus de Luis Echeverría y de Lázaro Cárdenas están acá atrás de mí. Una locura así como de, sí, es que ganamos Gómez Palacio. ¿No? Alito, calma. Triunfos pírricos, ¿no? Y hablando de triunfos pírricos, pues el otro espacio importantísimo este domingo fue la elección al Poder Judicial. Está interesante, ¿eh? Yo estoy inquieto. Hablo de triunfos pírricos porque la doctora Claudia Sheinbaum salió justamente el lunes, como tenía que salir, a decir, esto es un éxito todo a niveles que ustedes no pueden imaginar. O sea, ubican que igual y no llegamos a la luna, igual y sí. Bueno. Pues esto es más importante. Esto... O sea, este es el país más democrático del mundo ya. Despertó José María, hoy estoy de buenas. Ajá, exacto. O sea, llegaron a el nivel de participación ciudadana llegó a los 2 dígitos y eso ya era triunfo. Sí. La verdad es que sí. O sea, aplicando el más de 6 es vanidad. Ajá, exacto. La doctora dijo, si llegamos a las 2 cifras, esto ya es un éxito rotundo. Sí. A mí me sorprendieron, 13, ¿no?
12% hasta el momento. 13%. A mí me sorprendió, ¿eh? A mí me sorprendió el 13%. Te reconozco a ti tres cosas siempre, México. Que eres lo mejor, 1. Que escuchaste Honores a la Bandera lo suficiente, 2. Y 3, que te tomaste con cierta seriedad el participar o no participar en esta elección. Sí. La verdad, ¿no? Sí, me sorprendió el 13. Yo estaba esperando un 5%, un 7, un 8, así de wow, se rifaron. En los últimos días ya se pronosticaba un 25, un 20, pero pues no, evidentemente no pasó. No. Analistas dicen, es que hay que enfocarlo bien, ¿no? No participó el 13, más bien se abstuvo el 87. Sí, claro. Que ese es el dato Duro. el dato duro e importante. Suena feo. Sucedió más o menos lo que esperábamos, se instaló el 90% de las casillas, eran menos casillas que en una elección federal, hubo muy poca participación, los funcionarios de casilla estaban muy confundidos, los votos fueron muy tardados, la planilla era súper confusa. Había gente que se había preparado y había intentado averiguar por quién iba a votar, y al momento en que llegó y vio las planillas dijo, pero esto no coincide con lo que yo vi. Acabaron votando por quien se les ocurrió. Había mucho acarreado. Había estratégicamente personas vestidas de guinda en las filas diciendo, pues yo no sé, pero yo lo que recomiendo es votar por los propuestos por el Poder Ejecutivo. Yo creo que eso pasó mucho, fíjate. Sí. Yo creo que hubo un montonal de votos hacia Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Lo que viene a ser la orientación del voto, que le estaban exacto. llamando, que ya no acarreó, ahora se llama orientación del No voto. acarré a nadie, solo orienté. Y hubo algunos incidentes reportados, el INE reporta 770 incidentes que se resolvieron de manera favorable. Hubo casillas que no se pudieron instalar por la violencia en Michoacán, en Morelos y en Chiapas. Ay. Hubo estados y alcaldías con mayor participación, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, Iztacalco tuvo una participación del 30%. ¡Órale! ¿No? También gente muy instalada o muy impulsada a votar por los programas sociales. O sea, yo voté en Iztacalco y había muchísimo adulto mayor, muchísimas personas con discapacidad. Los funcionarios de casillos no estaban capacitados para recibir a esa población, y menos para el tiempo que tenían que esperar para emitir su voto. Los resultados, como se esperaba, no iban a salir pronto. Se armó un calendario, se suponía que el día de ayer, 2 de junio, se iban a tener los resultados de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No pasó. Se había programado una cadena nacional a las 8 de la noche y pues salió Guadalupe Tadei como, híjole, chavas, les fallo porque no llegamos, Regresen no en un acabamos de ratito. contar. Los próximos resultados están programados para el día de mañana, después jueves, viernes, y los últimos saldrán el domingo, que serían los de jueces de distrito. Ahí está. Serían los últimos que se publicarían. Sí, resultó ser un proceso. Yo lo viví por 2 lados. Por un lado, ya en la casilla, dije, no está tan complejo como lo pensé siempre. Que es un poquito relacionado a justamente este lugar de después de que acabas tus problemas con el SAT. ¿No? Ajá. Como de, pues no era tan difícil. Me lo ¿no? imaginé más No traumático. sé por qué dejé de dormir durante 2 años, ¿no? ¿Por qué dejé que esto se me pasara tanto? Y la segunda cosa que sí vi, que creo que va en 2 partes, es este voto más bien orientado por, pues este es un candidato, quién sabe quién sea, pero PE, pues vas. PJ, Fuchi. PL, Fuchi, ¿no? Y el otro lugar que también vi, ya sea por el lugarcito de la conversación que hemos tenido todo este tiempo, y también por las conversaciones que hemos entablado con usted, queridísima bandera, y también por la conversación que hemos tenido pues en nuestros fueros, en el altar de nuestro fuero particular.
vi un voto muy pensado. Sí, ¿no? Mucho, muy pensado. Por ejemplo, sé que Fer, siéntate tu micrófono Fer de un la momento. producción. Fer se preparó como un animal. Ajá. Se lo tomó más en serio que entrar a la universidad. Yo De hecho, creo sí. que sí. Tengo un amigo que investigó de manera radical a todos sus candidatos. Así de que le y por sabe ejemplo, todo. aplicó criterios como de es abiertamente gay, voto por ti. Ok. No, por ejemplo. ¿no? Es una gran idea. O sea, que a mí nunca se me había ocurrido, ¿no? Pero tú, Fer, ¿cómo lo experimentaste? ¿Qué tal, Buscándolo ¿qué en tal tu Instagram. 1 de junio? Alocadón. Alocadón. Sí, porque nunca había o sea, creo que lo habíamos comentado aquí y lo descubrí en ese momento. Ujú. Para los que buscando en la página esta de Conóceles. Ujú. Uno, me di cuenta, si regresan a ver nuestros episodios pasados de Honores a la Bandera, Ajá. conocerán a los candidatos, algunos candidatos de una forma más familiar. Ujú. Pero me di cuenta de que es bien diferente conocerlos como en este lugar del te estoy conociendo a una persona Ujú. a lo que ellos propusieron justamente en la plataforma esta del Claro. Conóceles. Ya. Porque, pues sí, ahí en papel quizá había unos que decía como de, nomás se ve bien chido, ese güey se ve bien chido. Ujú. Y luego en persona podrías haber dicho como de, no me caería bien. Claro. Me estuve preparando, me pasó lo que decía Gaby, yo según iba preparado y al final quedé como un estúpido porque... Gritando en la casilla. Estoy quedando como un ¡Soy un estúpido! ¿Te imaginas un colapso nervioso en la casilla? ¡Soy un estúpido! Moviendo la casilla. Los funcionarios ya van 5 el día de hoy. Ya van 5. Denle un vaso de agua. Me di cuenta justamente, me tardé como 25 minutos en votar. Ujú. Creo que nunca me había tardado tanto. Ujú. Uno, por desconocimiento y dos, porque... ¿Te lo tomaste en serio? Sí, me lo tomé en serio. Sí, no, muy bien. Se me Fer. hizo amable que hubiera sillas, porque en las Ujú. votaciones, en las otras votaciones no hay. Ahorita había como, no, tómenlo Sí. con En calma. mi casilla no había sillas, ¿eh? ¿No había sillas? No, Ay, era un no, lugar, sí. espacio muy chiquito. En mi casilla sí, y también me sacó un poquito de pedo que adultos mayores, justamente ahorita lo que decían, Ujú. los acompañaba un funcionario de casilla a votar. Mm. Y estaba, o sea, se me hacía raro. Ya, a mi mamá le ofrecieron, por ejemplo, sacar la urna Ujú. hacia el auto, lo cual se me hizo así como raro. No lo sé. No sé, no suena democrático. A mí Pero- también me tocó, por Democracia. ejemplo, a una persona que iba en silla de ruedas que Ujú. le sacaran la casilla y se la pusieran encima porque no había espacio. Como- No había espacio para que la silla de ruedas entrara a la Como una capucha del Ku Klux casilla. Klan, pero democrática. Ajá, Pero es que más sí, o menos. si hubiera pasado eso en mi casilla, hubieran tenido que hacerlo, porque estaba raro, o sea, me tuve que subir como a un escalón grande y luego cruzar una maceta y luego bajar para entrar a la casilla. Sí, o sea, la accesibilidad cero. ¿Y cómo te Cero. sentiste ciudadanamente, Fer? Después de echarle tantas ganas, de darle vueltas, de sentirte como un estúpido. Por un lado me sentí tranquilo, Ajá. porque desde que tengo yo poder de elección, Ujú. siempre invito a la gente a votar porque se me hace un ejercicio muy bonito. Mira. Sí es bonito, sí es bonito. Y lo hice en esta ocasión, pero justamente me di cuenta de que a nadie le importaba. Regularmente Qué cuando lo hago bajón. en elecciones presidenciales o en Ujú. otras, como que sí hay gente que me likea la historia, así como de, chido, yo también ya fui a votar. Ujú. Y en esta ocasión nadie. Nadie. Nadie lo hizo y fue como de, Me diste el interés por los likes. nadie fue a votar. Pero yo me sentí tranquilo. Me sentí tranquilo Eso es lo porque importante. justamente también lo he estado platicando con varios cercanos míos, Ujú. que esta era una elección importante, más allá de lo que vamos a votar, sino por el hecho de que de cómo lo estamos votando y qué estamos votando. Ujú. Y que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos en este espacio, que era un ejercicio perfectible y era un ejercicio que iba a tener su primer momento, ¿no? Que Claro. que probablemente, más bien, no probablemente, que lo vamos a hacer en 2 años Ujú. y que pues está interesante más allá del no mames, qué nuevo está, sino de que está interesante de que podamos hacer este tipo de cosas. Sí. No mames, Fer, qué chido, güey. ¿Sabes qué? Acabas de justificar el último mes y medio de Honores Sí, a la Bandera, güey. gracias. Qué chingón, güey. Qué chingón. Sí, qué chingón. No mames, güey. Qué chido. Por ahí hubo reacciones respecto a esto que dice Fer de qué va a pasar en 2 años. Y muchos decían, no, si todo sale súper bien. Lo hacemos igual en 2 años. No, Y no, no, todos, no, calma, no, no, no. mamen, ¿cómo No. Sí. creen? Pequeña recomendación, Inés.
Oigan, estuvo muy cabrón de repente decir, ok, para federal tengo que buscar estos números y para la Ciudad de México estos otros números. Sí. Ahí yo compartí tu sensación de soy un estúpido. ¿De qué es ¿no? esto? ¿Y Porque estos ahí dónde sí dije están? como, entonces ya no entendí cuál número, mi distrito, cómo encuentro, etcétera. Ahí me perdí por completo. Ya después le eché un poquito más de ganas, pero uno no debiera es importante echarle ganas, pero no debiera ser el freno para el 70% de la población en términos de ejercer su voto, ¿no? Sí. Por ahí escuchaba yo a un experto en temas electorales en Latinoamérica y decía que esta elección era un duro golpe para todas las buenas prácticas electorales que se habían podido conseguir en América Latina, Ujú. que eran 3 ejes principales, ¿no? Que los ciudadanos podíamos votar, podíamos entender por quién estábamos votando y por qué estábamos votando, y el tercero era que se tenían resultados prontos y claros, Ujú. y que pues ninguna de esas condiciones se había cumplido en esta elección. Claro. Ahí se le agregan otros elementos como, por ejemplo, que las boletas no usadas, por primera vez en la historia de las elecciones en México, no fueron destruidas. Ah. Dale. Debería Y- haber una fogata ritual al final de las elecciones. Sí sería un gran existían. gesto. Sí existía la quema de boletas. O sea, pero que no como se utilizaban. Pero así como pública, y que pública vaya y toda la demás, colonia, llevamos estaría chido. bombones. Pero que, por ejemplo, era un peligro que se sentara el precedente De que no se... de que ya no se destruyan. Sí. Claro. Sí, porque nacen preguntas peligrosas, ¿no? ¿Y en dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y para qué son? Ajá. La otra era quién había contado los votos, que ya no era la ciudadanía, ya era el instituto, Ujú. y que fácilmente ese instituto podía cambiarse por una secretaría y otra vez resultaba que Gobernación era quien organizaba las elecciones, ¿no? Mm. Hasta el momento no tenemos resultados definitivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ujú. Hay unas aunque hay ciertas algunos intuiciones, ¿no? preliminares. Ujú. Y además, estos nombres que les voy a leer coinciden exactamente con los acordeones que estuvieron ofreciendo para informar cómo votar. Mm. Eh, las ministras serían Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos González, todas ellas en funciones, Ujú. y Sara Herrería Guerra. Los hombres serían Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Rodrigo Guerrero García, conocido como más preparado que un chicharrón. Amigos, ¡No! entró. ¿Se Gaby, acuerdan que les dijimos? ¿Entró el más preparado que un chicharrón? ¿Se acuerdan que les serio? dijimos? Esto es cagadísimo. Hasta que quedó, amigos. ¿What? Como diría Palpatine, amo la democracia. ¡Órale! ¡Wow! Ganó el más preparado que un chicharrón. Mira. Se coló. Se coló el más preparado. Miren, amigos, ahí está. Que no se Botana. quede en el precedente, pero que todos compartamos la intuición tristemente brasileña de que puede ser que gane. Es que en Brasil las elecciones son muy locas. Luego dense una vuelta para... las elecciones en Brasil son muy complicadas, muy grandes. Y cada candidato tiene como una competencia muy loca que está más instalada en ser influencer y en ser loco. En la samba. Entonces, sí, tal cual, así como, vota por el candidato zambero porque tiene un perrito bonito. Y el perrito baila y es así como de, y esas son las campañas Maracas y y cosas por plumas. el estilo. Entonces, ojalá no se instale, pero ya está muy clara la intuición de que también puede ser que gane los candidatos más locos, ¿no? El chicharrón. ¿Y cuál era la frasecita que le respondía a alguien así como de, ay, qué sabroso? Mi botana. Que era- Ay, mi ¿qué? botana, ¿no? Que era, me dicen el chicharrón. Y alguien le respondía, ¿por sabroso? Ajá. Y decía, no, porque estoy más preparado Claro. que un chicharrón. Ahí está. Pues ahí está, ministro Chicharrón. ¿Tú estás lista para decirle, para presentar al ministro Chicharrón en la Suprema Corte de Justicia? Yo ya no me siento lista para nada en Llegando a esta la vida. Suprema Corte. ¡Ay, sí, soy yo!
Pero sí le darías la mano al ministro Chicharrón, ¿no? No, claro, yo diría a mi abuela, el saludo no se le niega a nadie, Ni a pero... un chicharrón bien preparado, mucho Sobre menos. todo, Sí, mucho bien menos un preparado. chicharrón. Órale, ganó el chicharrón. Pero junto al chicharrón gana un perfil interesante, ¿no? Este hombre defensor de los pueblos originarios, ¿no? Hugo Aguilar, Ujú. que es un perfil interesante y con sus aristas también, Ujú, ujú. ¿no? Hugo Aguilar Ortiz es un abogado que sí, un abogado oaxaqueño mixteco, Ujú. que ha defendido casos de las comunidades indígenas. Es problemático porque en su CV que comparte en el INE se presume como asesor del EZLN, Ujú. que es como una pequeña exageración en realidad, Ujú. porque el EZLN invita en alguna cumbre a un asesor, ese asesor no podía, él dijo, ¿por qué no invitan a este otro? Y Hugo llegó como asistente de ese otro. Ujú. Nunca fue en realidad asesor. Sí ha cubierto muchas cosas y ha cubierto cosas interesantes, digamos, definido casos interesantes. Él está muy involucrado en el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ujú. y desde ese lugar ha tenido problemas, por ejemplo, que reportan que esta abogada activista oaxaqueña que desapareció y encontraron desvivida hace unas pocas semanas, Sandra Domínguez, ella le habría presentado la queja a él y él le habría ofrecido un cheque en blanco así de ¿cuánto quieres para dejar esto ya en paz? Cheque Sí. en blanco. Entonces, digamos, no nos casemos con la versión romántica de, ay, es que mira, es indígena, como es la narrativa que está queriendo vender el gobierno de Claudia Sheinbaum, Ujú. que lo está vendiendo como, ya hace falta otro Benito Juárez en la corte, ¿no? Porque lo están presentando como, yo lo he escuchado una y otra vez, el segundo, digo, ya podríamos decir todos juntos que todos los canales de gobierno en términos televisivos y de radiodifusión y demás es pura propaganda. Sí. O sea, se pasan de huevos, amigos, la verdad, ¿no? O sea, muy se explícita, vale la además. propaganda, pero hasta cierto nivel. No manches. O sea, esto está Goebbels un pasito para atrás, ¿no? Pero lo están presentando como el segundo miembro de los pueblos originarios en entrar a la Suprema Corte de Justicia, sin decir que el primero es Benito ¿Quién? Juárez, Pues, ¿quién? ¿no? Mi hermano karmático. En fin, lo hemos dicho una y otra vez, para tener un puesto como ese, no puedes ser una buena persona, ni tampoco una malísima persona. Una persona limpia. Eres un político, Ujú. ¿no? Y, Que es, justo ese es el problema, que son puestos que no tendrían que ser políticos. y ahora son jueces, ¿no? Ahora, si quieren ver estas claro. aristas de lo político y lo no político, no se pierdan, por favor, la entrevista que acaba de publicar Proceso al exministro Lainez. Lainez. Sí. Son 20 minutos de pura delicia, así, ¿Qué? puro chisme del Cuéntame. bueno. ¿Cuál es tu síntesis, Gaby? ¿Cuál es tu síntesis? Así, si estuvieras así a punto de entrar a tu clase de comprensión de lectura de la facultad, ¿cuál sería tu síntesis de la entrevista? Básicamente lo que describe es el cambio, el ascenso y caída de Arturo Saldívar, el pleito con Norma Piña y cómo se gestó la reforma judicial. O Ahí sea, está buenísimo. Sí, Está buenísimo y está maravillosamente contado con frases como no soy indiscreto al decirlo porque ellos lo hicieron público. Es que aparte Lainez tiene como un saborcito de abogado de Polanco, ¿no? Sí, no. Pati Chapoy como de- como de que presume que la le van muy bien los justicia. colores crema. O sea, Así que como, al "Ay, a lado- mí me va excelente el mango. Que del otro lado de la cámara está Pedrito Sola. Ajá, Así, sí, sí, así de bueno está el chisme. Ujú. Se los tuiteamos ayer desde Ujú. la cuenta de X de Honores a la Bandera. @HALB podcast. Échenle ojo, son 20 minutos de su vida que Ujú. nos van a agradecer. Y ahora, Gaby, estamos esperando más resultados. ¿Y qué más? Estamos esperando más resultados y estamos esperando que califiquen la elección, que todo mundo parece que va a pasar sobre rieles. La así llamada oposición sigue dando patadas de ahogado diciendo que la van a revertir, no la van a revertir. Y estas nuevas personas del Poder Judicial toman posesión el 1 de septiembre. Ahí tenemos que estar muy atentos a cómo va a suceder la transición, cómo se va a hacer ese relevo. Ujú. ¿Qué va a pasar con todo el personal que va a salir? Porque una de las cuestiones es las indemnizaciones que se van a tener que pagar por esas salidas Ujú. del trabajo.
Y estos precedentes que sí se sientan. Ya. O sea, ¿qué de esta elección, de todo el desmadre, de todo el caos, de todo lo malo, de todo lo irregular? ¿Qué de eso se va a quedar? Ya llegó para quedarse, y los peligros de eso. Ujú. De lo demás, pues estar muy atentos, ¿no? O sea, ya tenemos vamos a tener una corte totalmente, no solamente que juega un papel político claro, sino que tiene una adscripción política partidista muy clara, Sí. y que va a ser buscar, a ver desde dónde, los contrapesos. Recordemos nuestras entrevistas, nuestro amigo Miguel Mesa nos decía, en 3 meses vamos a empezar a ver las consecuencias de esto. Otros decía, en unos 3, 4 años es que se va a notar. La paz, ya que el hecho de que haya pasado la elección da cierta certidumbre, por ahí pues el peso se fortaleció frente al dólar y demás, pero vamos a empezar a ver cómo golpea esta elección hacia el exterior. Por ahí las evaluaciones internacionales que llegaban es que esto fue un caos, fue desaseado, fue ilegítimo, pero vamos a ver cómo se sigue leyendo. Sí, fíjense, ¿tú con qué te quedas del domingo? Lo sentí mejor de lo que me lo esperaba, la verdad. O sea, yo sí esperé llegar a las casillas vacías o que no estuvieran todas las casillas puestas, o que hubiera como mucho más alboroto y que estuviera menos entendible. O sea, creo que si le echabas un poquito de tiempo, un poquito de ganas, estaba bastante cómodo de hacer. Que no es el ideal echarle ganas, ¿no? Pues es que debería ser mucho más. La democracia es un trabajo y la ciudadanía también, pero no debiera, es lo que dice Gaby, ¿no? Se pierden los 3 ejes de que sea asequible, inteligible y expedita. Y utilicé 3 palabras mamonzonas simplemente para verme mamonzón allá a niveles latinoamericanos. Saludos, hermanos. Pero, ¿qué más? Eso. Y yo me quedo con ese 13%, fíjate. Me llama la atención. No lo esperaba para nada. Y también me quedo con... Ya saben que yo soy medio a veces un agente del caos. Me quedo con el delirio del proceso, ¿no? O sea, del proceso democrático. Me pareció extraño, fascinante. Aprendí muchísimo del Poder Judicial. Y eso sí, ¿no? Me quedo con todo lo que aprendí del Poder Judicial y me quedo con una intuición triste, la verdad. Que es que como ciudadanía muy apoyado por las autoridades y las ideologías y los propagandistas de medios de comunicación estatal y demás, creo que el voto va a empezar a volver a instalarse en lo partidista, aunque no diga Morena, PRI, etcétera, en las boletas. Lo que pasa es que creo que eso es más accesible. El partido. O sea, pues es más claro. Sí da un eje. Ajá, sí es más claro que ¿no? todos son personas. Sí. Yo voto Morena, Ajá. ¿no? Y listo. Sí. ¿No? Nada más para terminar. Yo lo comentaba con un cercano mío igual, de que me decían como, es que la gente no tiene tiempo de informarse de los estos. Y yo le decía como es que el proceso democrático tiene que ser así, o sea, tienes que tener el tiempo para decirte, para informarte y para buscar y para etcétera, etcétera, etcétera. Y me decían como pero es que en la realidad no pasa así. Pero también decir que eso no quiere decir que tengamos que revertir esta elección o que no tengan que ser así las elecciones, sino que esos son problemas estructurales diferentes que son los que tendrían que cambiar para que la gente pudiera tener el tiempo de informarse y buscar justamente todo este proceso de búsqueda y de elección, ¿no? Claro. No mames, Fer. Estás hablando de desigualdad y de precarización y de tiempo libre, ¿verdad? No, yo no hablo de eso. Es un derecho al tiempo libre. Es un derecho. Nada más porque no te gusta hacerme feliz. Pero quiero que sepas que me estás haciendo muy feliz esta mañana y sé que a Gaby también muy, muy feliz. Sí, me quedo con esas situaciones y me quedo con otro último detalle. ¿Qué? Para celebrar el primer año del triunfo de Claudia Sheinbaum, recibió un regalo. Una luz. Con una luz especial. De una blancura deslumbrante. Le sonaron las arpas en los oídos. Reapareció Andrés Manuel López Obrador. Salió y dijo, vengo a participar en... ¿Cómo era el meme ese del borracho
en Sinaloa, vengo al cumpleaños de esta gran Ay, nación. sí. Yo eso vine al cumpleaños Cumpleaños de esta gran nación. Pues salió Andrés Manuel a decir, yo vine al cumpleaños de esta gran nación. Qué Vengo precioso. A votar. a sellar mi caprichito. Listo, saludos a Claudia, saludos a todo el mundo. Chéquense este nuevo corte de pelo. ¿Qué ¿Cómo tal se ven? me ve? ¿Qué ¿Cómo tal se me ve? Se ve un poquito más delgado. Sí. Se ve un poquito más delgado y se ve un poquito más, Anciano. más gastadito, pero también se ve hermoso, güey. Es que justo me pusieron la foto y dije, "Puf", se me cortó hasta el pensamiento. Sí. Y no soy yo el único que se No. sintió arrobado por esta aparición. Claudia lloró, amigos. Ah, La doctora lloró se le llenaron y sus José María ojitos. a la distancia dijo, ¿qué está pasando? Yo también tengo el pelo blanco, Yo Claudia. también tengo el pelo blanco, Claudia, y nunca has reaccionado así al verme, nunca. Haciéndose el mismo corte hoy en Sí, la así tarde. como sí. usando Guayabera. guayaberita, así como, hola Claudia, ¿cómo estás? Oye, ¿qué vas a hacer en la noche? ¿No quieres? Mira, Claudia. mira. Debiéramos tener un momento para nosotros. En fin, Sí, José señoras, María. señores, queridos amigos, no termina el proceso de la elección al Poder Judicial. Continuamos, estamos muy al pendientes, pero sí termina una fase y sobre todo, como muy bien apunta Fernando, continúa una formación de lo que necesita la ciudadanía para funcionar como ciudadanía, ¿no? Pinche Fer, eres cabrón, güey. Es como cuando termina tu primera semana de trabajo. Ajá. Así de la vida. Ujú. Ay, Terminas, llegas al viernes y es como de, ya, terminó. Pero acuérdense que empieza el lunes. De nuevo. Maestro. Así es. y que no vamos a tener Listo. jubilación.